Esto pasó hace un par de años. Yo tenía 34 años y era trabajadora social. Salía cada noche a recorrer un barrio marginal. Mi objetivo era ayudar a mujeres en situaciones vulnerables. Al principio me sentía segura haciendo esto, pero con el tiempo las cosas cambiaron. Era una noche gris y fría. Caminé hacia un lugar donde solía encontrar mujeres. La calle estaba vacía, solo el eco de mis pasos resonaba. Prendí mi linterna y alumbré el callejón. De repente, escuché un llanto. Era un sonido profundo y desgarrador. Mi corazón se aceleró. Me acerqué al callejón de donde provenía el lamento. Al llegar, vi una muñeca rota en el suelo. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero solo había oscuridad. Sentí un escalofrío recorrerme. Algo no estaba bien. Justo cuando iba a dar la vuelta, vi una sombra. Pensé que era una mujer en problemas, pero al mirar de nuevo, no había nadie. Todo se sentía extraño. El aire era gélido y la atmósfera se volvía inquietante. Regresé a mi auto tratando de dejar atrás esa sensación. Sin embargo, las semanas siguientes solo empeoraron. Cada noche, algo nuevo ocurría. Las luces de la calle parpadeaban sin razón. A veces escuchaba susurros. Eran palabras que no podía entender, pero el miedo se zambullía en mi pecho. Las mujeres a las que ayudaba comenzaron a contar historias. Hablaban de sombras que las seguían, de espíritus que acechaban. Yo las escuchaba, intentando mantenerme escéptica, pero sus ojos reflejaban una angustia que no podía ignorar. Una mañana, una mujer me dijo que había visto una figura oscura detrás de mí. Yo me reí, pensé que estaba confundida, pero al caer la noche, volvía a sentir que alguien me observaba. La sensación era insoportable. Salía a las calles y la tensión crecía en mi pecho. ¿Era mi mente o había algo más? Una noche decidí explorar un callejón que nunca había recorrido. La luz de mi linterna temblaba. Di un paso y escuché unos pasos detrás de mí. Volté rápido, pero no vi nada. Justo cuando iba a seguir, escuché una voz, suave y cercana. «Ayúdame». Me paralicé. Tenía mucho miedo. Miré hacia todos lados, buscando la fuente de esa voz. Estaba sola. Intenté tranquilizarme, pero la inquietud se aferraba a mí. La oscuridad parecía cobrar vida. Días después volví al callejón donde había encontrado la muñeca. Esta vez no había llantos, solo el silencio pesado. Mi piel se erizó. Mientras me volvía para irme, escuché un susurro en mi oído. «No te vayas». Me giré, pero no había nada. Despertar cada mañana se volvió más difícil. No sabía qué estaba ocurriendo, ni si mis miedos eran reales. El barrio tenía su propio ritmo y yo estaba atrapada en él. A veces pensaba en dejarlo todo, pero sabía que había mujeres que necesitaban mi ayuda. Todo lo que quería era entender, pero tenía miedo de lo que podía encontrar. La oscuridad me seguía a cada paso. Capítulo 2. Esa noche decidí visitar a una de las mujeres que había conocido en el barrio. Su nombre era Marta. Había pasado por mucha violencia y su fragilidad chorreaba de cada palabra que pronunciaba. La encontré en su pequeño departamento, casi vacío, con la luz tenue de una lámpara y más sombras que muebles. ¿Te sientes bien, Marta?, pregunté al notar que estaba más pálida de lo habitual. No sé, respondió ella, mirando por la ventana como si alguien pudiera estar allí. A veces siento que hay algo detrás de mí, algo que no puedo ver. Su voz temblaba y no pude evitar recordar las historias que habían girado en torno a los murmullos de la noche, aquellas que hablaban de presencias. Le conté sobre las voces que escuché y el frío que me seguía. Marta asintió sin poder ocultar el temor en sus ojos. «Hay un callejón que nadie debe cruzar», me advirtió. «Dicen que está maldito. He visto cosas extrañas allí». Ambas sentíamos el mismo peso en el aire. No podía ignorar su advertencia, pero la curiosidad me mordía. Cuando me fui de su casa, las sombras parecían mucho más densas. Caminé hacia el callejón donde había encontrado la muñeca, mi mente abrumada por las palabras de Marta. Al llegar, la luna se ocultó entre nubes. Encendí mi linterna, pero la luz parpadeó como si renuente a iluminar el pasado. El silencio era ensordecedor y el aire pesado. Intenté recordar las palabras de Marta, pero la necesidad de descubrir la verdad me arrastró hacia adelante. Cuando di un paso más, la luz de la linterna proyectó una figura a mi lado.
Mi respiración se detuvo y el miedo comenzó a escalar por mi cuerpo. Era una mujer. Su rostro estaba distorsionado por la oscuridad, pero sus ojos brillaban con un dolor profundo. «Puedes ayudarme», susurró, pero su voz sonó como un eco. 10 años de trabajo en el barrio no me habían preparado para esto. Sin embargo, sentí una conexión. Alargué la mano, pero la figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Mi corazón palpitaba con fuerza. Frustrada y asustada, miré a mi alrededor. La calle estaba vacía, y el silencio se sentía más opresivo que nunca. Entonces oí un llanto, el mismo que había escuchado aquella primera noche. Giré la cabeza y vi la muñeca rota que había dejado atrás, pero esta vez no estaba sola. A su lado supe que había algo más, una presencia que se movía. Sentí que el frío se instalaba en mi pecho. De repente, escuché el sonido de pasos detrás de mí. Me volví bruscamente, y ahí estaba nuevamente, la figura de la mujer que había visto antes. «No debes estar aquí», dijo con voz firme. Aquella advertencia sentenció el instante. En un impulso, corrí hasta que el callejón quedó atrás, pero la sensación de que me seguían no se desvaneció. Me detuve solo cuando no podía respirar más. Las luces del barrio se acercaban y me di cuenta de que no solo estaba escapando de una sombra, sino de algo más siniestro. Retomé el camino hacia mi auto. El cuero de mi chaqueta se sentía frío como el aire alrededor. Me pregunté si debía regresar, enfrentar lo que había visto. Pero, ¿y si había algo que era mejor dejar en la oscuridad? La incertidumbre me siguió mientras me alejaba, y la noche aún parecía gritar mi nombre. Capítulo 3. Pasaron días antes de que me atreviera a hablar de nueva cuenta con Marta. Quería entender qué había visto en el callejón, pero cada vez que intentaba abrir la conversación, el miedo me detenía. Quizá el miedo de no poder explicarlo. Finalmente, decidí ir a su casa nuevamente. La inquietud me llenaba. Había un peso en mi pecho, algo que insistía en no dejarme en paz. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. «Hola, Marta», dije, asomándome con un nudo en la garganta. La habitación estaba en penumbras, y su figura se recortaba contra la luz de la ventana. Su mirada estaba perdida de nuevo. «Volviste», murmuró, sin apartar la vista de un punto en la lejanía. «Por fin. ¿Te sientes mejor?», pregunté, aunque sabía que la respuesta no sería sencilla. «Esto no es solo sobre mí», dijo, girándose para enfrentarme. Su expresión era la de alguien que había visto demasiado. «Hay cosas que nos persiguen, y no solo son recuerdos». Las palabras se alojaron en mi mente, pero no pude evitar soltar un susurro nervioso. «Lo sentí, en el callejón». Marta se acercó y su voz se volvió más baja, como si temiera que alguien pudiera oírla. «Tienes que saber que no es el primer grito, no es el primer llanto. Personas han desaparecido en esa oscuridad. Sus almas, dicen, quedan atrapadas. La mujer que viste, su nombre es Elena». Una corriente helada recorrió mi espalda. «¿Qué sabes de ella?». «Antes vivía aquí. Era amable. Nunca entendí qué le pasó, pero una noche se fue. La gente dice que la atrapó el callejón, que la sigue buscando». «¿Buscando qué?», pregunté, casi sin aliento. «Que las almas perdidas necesitan ayuda», respondió, y por un momento su voz sonó distante. «Y quienes cruzan el umbral del callejón pueden convertirse en una parte de su historia». Luego sus palabras se enredaron en mis pensamientos. Me sentía como si estuviera a punto de caer por un acantilado sin estar segura de poder volver. «Tengo que volver», dije, más por necesidad que por convicción. «No lo hagas», suplicó Marta, con los ojos llenos de angustia. «No sabes con qué te estás metiendo. Esa oscuridad no perdona». Pero no podía quitarme de la cabeza a Elena, a su llanto. Cada cosa que me decía Marta solo alimentaba mi deseo de entender. Cuando me fui de la casa, el aire se sentía diferente. Las sombras parecían pulsar a mi alrededor, esperando. Había un retazo de angustia en mi pecho, mezclado con la urgencia de encontrar respuestas.
Decidí regresar esa misma noche al callejón. Callejón. La luna se asomaba entre las nubes, como si me estuviera observando. Cada paso hacia el callejón era cada vez más pesado. La linterna temblaba en mi mano, pero el deber de saber me empujaba. Al llegar, el silencio era ensordecedor y familiar. El aire era denso, como si se hubiera detenido. «Elena», llamé, con mi voz temblando. No sabía si las palabras llegaban a algún lugar, pero el eco retumbaba en mis oídos. De pronto, oí ese llanto, más cercano, más intenso. Mis piernas se sentían heladas y mi instinto gritaba que me detuviera. Pero ya era tarde. Ahí estaba de nuevo la figura, con su rostro distorsionado por el dolor, pero esta vez estaba más cerca. «Ayúdame», susurró, y el frío hielo de su voz caló en mi alma. En ese instante comprendí que no solo venía por mí, sino que tenía que decidir. ¿La ayudaría o me perdería en la oscuridad? Una sombra se alzó detrás de ella. Mi corazón se detuvo. Sabía que los murmullos de la noche eran cada vez más reales y peligrosos. Desvié la mirada hacia el callejón, y ahí, en la profunda oscuridad, alguien más me estaba esperando. Capítulo 4. El miedo se apoderó de mí mientras esa figura en la penumbra se hacía más cercana. La mujer, Elena, y la sombra detrás de ella parecían fusionarse en un mismo haz de terror. No podía retroceder, no podía dejar que la oscuridad me atrapara en ese lugar. La sombra comenzó a tomar formas más definidas, parecía un hombre, con una mirada fría y vacía que me atravesaba como un cuchillo. No podía separar al llanto de Elena de la amenaza que se avecinaba. La angustia me hizo hablar, aunque sabía que era peligroso. «¿Qué necesitas?», pregunté, mi voz un susurro tembloroso. Elena se inclinó un poco hacia adelante, como si esperara que la escuchara, y su expresión se transformó. «No puedo salir, no puedo dejarlo», dijo con un tono de desesperación que hacía eco en el callejón. La sombra, por otro lado, avanzó hacia mí con lentitud. Su figura se hizo más clara y esas facciones no eran del todo humanas. Era como si se tratara de una caricatura de alguien que había conocido, pero no acertaba a recordar quién. Sentí que el aire se volvía aún más denso. «Ayúdame», repitió Elena, pero el pánico en su voz era ahora un eco, como si hablara desde muy lejos. Las paredes del callejón también parecían apretarse a nuestro alrededor, como si la oscuridad estuviera ansiosa por devorarnos. Me sentí atrapado entre la desesperación de Elena y la amenaza de la sombra. Giré la cabeza hacia la salida, pero el camino ya no estaba claro. La luz de mi linterna temblaba y el haz apenas iluminaba los rostros perdidos en la oscuridad. En ese microsegundo supe que el callejón no me dejaría ir tan fácilmente. «¿Quién eres tú?», grité a la sombra, intentando desafiarla. Su risa resonó, baja y burlona, llenando el aire con una frialdad que me heló hasta los huesos. «Soy quien busca a los que se atreven a cruzar la línea», respondió, su voz llena de un tono malévolo. «Los que vienen aquí nunca regresan». La pregunta de Marta volvió a mi mente como un eco. «¿Qué significa esto? ¿Qué quieres de mí?». Mi voz se quebró. Intentaba sonar firme, pero la desesperación empezaba a salir a la superficie. «Solo quiero que el ciclo continúe», dijo la sombra. Mientras su risa aumentaba, sentí como si la oscuridad comenzara a girar a mi alrededor, creando un torbellino de miedo. El grito de Elena resonó con más fuerza, atravesando el aire. «Rustico, ayúdame». En ese instante comprendí algo terrible. Elena no estaba pidiendo solo ayuda, ella era una parte del juego. Mi enfrentamiento con la sombra, mi voluntad de ayudarla, podía ser el camino para aceptar lo que me estaba ofreciendo. Juliana, la mujer que había desaparecido hace años, había tenido la misma mirada desesperada. Dediqué al menos un instante a mirar a Elena. Tal vez su esencia estaba allí. «Si te ayudo, ¿me dejarás en paz?», le pregunté, intentando tomar el control de la situación. «Sí, pero debes entrar»,
Debes cruzar, contestó Elena. La sombra reía a mis espaldas y el eco de su risa continuaba resonando. Apenas podía concebir lo que estaba a punto de hacer. Con el aliento acumulado en mi pecho, tomé una decisión. El peligro era inminente, pero no podía andar en la incertidumbre. De acuerdo, te ayudaré, respondí, sintiendo una mezcla de alivio y miedo desbordante al mismo tiempo. Fue en ese momento que todo se oscureció. Las sombras tomaron forma y el callejón, con su presencia amenazante, me absorbió de una manera que jamás había imaginado. Capítulo 5. De repente, la oscuridad era total. Un silencio sepulcral me envolvía y podía sentir el peso de lo desconocido apretando mi pecho. No había señales de luz ni de sonido, solo una profunda calma que parecía burlarse de mi pánico. Rustico, la voz de Elena resonó en la penumbra. Ahora parecía un eco que provenía de todas partes. ¿Estás aquí? Aquí donde las cosas se encuentran. A pesar de su tono suave, había algo inquietante en sus palabras. ¿Dónde estás?, pregunté, temblando. Intentaba enfocar mis pensamientos, pero la confusión crecía. El callejón, ahora un laberinto oscuro, parecía moverse, creando caminos que se desvanecían al mismo tiempo que aparecían. «Debes buscarlo», dijo ella, como si supiera que yo no podía ver. «El objeto es la clave para liberar a todos». Me pregunté qué objeto. Una parte de mí quería escapar, pero otra me empujaba a seguir adelante. «¿Qué objeto?», grité, pero mi voz se perdió en el aire. Fue entonces cuando algo tocó mi brazo. El terror me atravesó y como un reflejo giré rápidamente. Era ella. Puede que su esencia estuviera allí, pero su forma era borrosa, como un reflejo distorsionado en un espejo roto. «Necesito que entiendas», Elena murmuró, y su voz parecía venir desde un lugar distante. «Todo está conectado, y tú eres importante. Debes aceptarlo». Fruncí el ceño. ¿Aceptarlo? ¿Aceptar qué? La frustración se acumulaba. Todo esto no hacía más que alimentarse de mi confusión. Las almas que aquí quedan atrapadas solo encontrarán paz si se enfrentan a su verdad, tanto las que aún están aquí como las que han pasado. Ayúdame a romper este ciclo. Un destello de luz apareció en la distancia. Mi corazón dio un vuelco. Decidí seguirlo. Una esperanza ridícula y peligrosa se encendía en mí. No sabía si sería mi salvación o mi condena, pero ya no podía dar marcha atrás. Comencé a caminar. Cada paso me llenaba de una mezcla de determinación y miedo. La luz titilaba, guiándome, y cada vez que me acercaba parecía alejarse. La voz de Elena susurraba directamente en mi mente, pero se entremezclaba con el eco de las risas de la sombra. «El ciclo debe continuar. No olvides eso, Rústico». Un nuevo rincón se formó, revelando un pequeño altar cubierto de objetos personales, cosas que habían pertenecido a aquellos que habían sido tragados por la oscuridad. Fotos, cartas, una muñeca rota. Cada elemento estuvo allí guardando secretos. Entonces lo vi, un pequeño espejo, su superficie tan lisa que parecía brillar. «Eso», dijo Elena, «eso es lo que necesitas, pero ten cuidado, Rústico, la sombra está allí». El aire se volvió espeso, y de inmediato sentí una presencia que se deslizaba en las sombras, acechándome. «¿Por qué me haces esto?», pregunté, llenándome de una mezcla de duda y desconfianza. Elena, con su forma tenue, parecía estar luchando contra algo. «No tienes que temerme. Ella elige a quienes devora. Mantente firme». Pero la sombra comenzó a reír de nuevo, una risa que helaba la sangre. «No tienes idea de lo que has desatado, humano. ¿Crees que escaparás tan fácilmente?». Con un movimiento decidido, extendí mi mano hacia el espejo. Tenía que hacerlo. No podía dejar que la incertidumbre me arrastrara al abismo. Con el espejo en mis manos, sentí una oleada de energía, pero también un pálpito de peligro. «Ahora», gritó Elena,
justo antes de que la sombra se lanzara hacia mí, veloz como un rayo. La oscuridad se abalanzaba con un hambre feroz y su grito resonó en mis oídos. La lucha apenas comenzaba y sabía que todo dependía de mí. Capítulo 6. El espejo estaba frío en mi mano, casi como si contuviera el aliento de todos aquellos que habían pasado por aquí. Instintivamente lo levanté justo cuando la sombra se precipitó hacia mí. Un grito irreconocible brotó de mis labios cuando el oscuro torbellino se abalanzó envolviéndome en su furia. Elena lanzó una advertencia, pero el sonido de su voz se ahogó en el caos. La sombra era más que oscuridad, era una presencia ofensiva que parecía querer devorarme. Sentí su esencia helada deslizarse por mi piel, un aliento oscuro que susurraba mis miedos más profundos. Enfócate en el espejo, me ordenó Elena, ahora más cercana, casi tangible. Tienes que ver la verdad. Intenté recordar lo que había leído de pequeños rituales de protección. Sabía que en la oscuridad debía tener fe en la luz. Al mirar el espejo, vi algo más que mi propio reflejo. Vi fragmentos de recuerdos, de almas atrapadas, cada una mostrando su historia mientras la sombra se movía inquieta. Era una colección de imágenes desgarradoras, caras conocidas y desconocidas, sus vidas condensadas en destellos de luz y sombras. «Esto no es solo un objeto», grité, intentando resistir la ansiedad que se apoderaba de mí. «Es un portal». La risa distorsionada de la sombra se convirtió en un grito de rabia. «No puedes tener eso, es mío». Su fuerza aumentaba, haciéndome tambalear. Nuestras fuerzas chocaban, como una batalla entre la luz y la oscuridad. Pensé en Elena y en lo que había dicho. Debo romper el ciclo. Las palabras salieron de mis labios mientras alzaba el espejo hacia la sombra. La luz que emanaba parecía crecer, tomando la forma de una barrera ardiente entre nosotros. «Sí, usa su poder», me animó Elena, su voz resonando con energía renovada. Con cada segundo que pasaba, podía sentir que la sombra luchaba con tenacidad. Me ofrecía imágenes de miedos pasados, de dudas, de las decisiones que habían llevado a tantos a este lugar. Me sentía abrumado, sumergido en una mezcla de emociones, pero no podía dejar que la culpa me paralizara. Un grito ahogado salió de mí mientras miraba al espejo nuevamente, enfocándome en las historias que necesitaban ser liberadas. Era un momento de revelación. La sombra, o mejor dicho, lo que había capturado tantas almas, no era solo un monstruo. Era el resultado de todas esas vidas no vividas completamente, un eco de sus traumas. La clave para romper el ciclo era liberar esas memorias. «Recuerden», grité con todas mis fuerzas, «recuerden quiénes son, recuerden sus historias». La luz del espejo creció, disipando la oscuridad, y para mi sorpresa, las imágenes reflejadas comenzaron a extenderse. Cada rostro, cada voz resonaba junto a la mía, un coro de recuerdos que empezaba a deshacer el poder de la sombra. Esta vez la sombra retrocedió, se retorcía, su forma perdiendo fuerza al desafiar los ecos del pasado. Las risas ahora eran de alivio, no de terror. Vi cómo algunos rostros se iluminaban, como si fueran recogidos por una corriente de aire fresco. «No permitas que regrese», gritó Elena, «debes concluir lo rústico». Sintiéndome empoderado, disfruté el momento, pero aquel triunfo se sentía precario. La sombra aún zumbaba en el aire, y a pesar de avanzar, sabía que no habíamos acabado. Mientras las luces de las almas comenzaban a elevarse, sentí que se abría un nuevo portal, uno que podría llevarme a lo que quedaba por descubrir. Aún tenía que enfrentar la sombra en su totalidad, y podía sentir que algo más oscuro acechaba en los confines. Mirando el espejo, sabía en lo más profundo que la batalla estaba lejos de terminar. Como si se tratara de un pacto silencioso, el espejo se convirtió en mi guía. Y ahora debía encontrar cómo utilizarlo antes de que la sombra se reagrupara. «¿Estás listo?», preguntó Elena, su voz firme como nunca. «Listo», respondí, la determinación llenando mis venas. «Vamos a terminar con esto». Capítulo 7. No me di tiempo a dudar.
Las luces que se habían elevado comenzaron a girar a mi alrededor, formando un remolino brillante. Aún así, la sombra seguía aguardando en las sombras, desbordante de furia y frustración. Con un último grito, cargó de nuevo, pero esta vez estaba preparado. «¡El espejo!», grité, apuntándolo directamente a la oscuridad. La luz brilló intensamente, iluminando el espacio y revelando una forma más definida. Una figura encapuchada, con rasgos desfigurados por el odio. Miré más allá de su exterior aterrador. «Eres solo un eco», le grité, un eco de aquellos que se alejaron sin ser escuchados. Las palabras parecían resonar en el aire, intensificando la luz del espejo. Ahora, más que nunca, sabía que debía enfrentar aquello que representaba. Las almas que había visto antes comenzaron a acercarse, cada una fluyendo hacia el espejo. Eran nostalgias y traumas, pero también esperanzas. Al abrir esa puerta, les daba poder para que se liberaran. Las figuras tras el espejo mostraron sus rostros, mirándome con gratitud, como si supieran lo que estaba a punto de suceder. «Recuerda», me instó Elena, «si lo enfrentas con amor, no podrás fallar». Sentí que mi respiración se aceleraba, mientras la sombra avanzaba, incapaz de resistir más. Con un grito que parecía atravesar el tiempo, me enfrenté a la oscuridad. «No te necesito». La luz del espejo explotó en un destello brillante, creando un campo de energía que abrumó a la sombra. La figura retorcida dejó escapar un grito desgarrador. Se tambaleó. La altura que antes tenía comenzó a desvanecerse mientras las almas se unían a la batalla. «¡Libérense!», grité, y las almas comenzaron a salir, brillando como estrellas a través del espejo. Cada una de ellas se proyectó hacia la sombra, desterrando su opresión, dejando atrás las emociones que las habían mantenido prisioneras. Entonces, en medio del caos, vi algo sorprendente, un rostro conocido al fondo de la oscuridad. Era mi madre. Su mirada, que era un estado de paz, luchaba por salir de las garras de la sombra. Sentí un escalofrío recorrerme. Debía actuar rápido. «¡Mamá!», grité, extendiendo mi mano hacia ella. «Vuelve, ya no estás atrapada». Las almas que se unieron al resplandor eran ahora mi fuerza. Con cada palabra, la luz crecía, arrastrando la oscuridad hacia un rincón cada vez más pequeño. La sombra huyó, como un animal herido. Mientras se desvanecía, vi que la imagen de mi madre se iluminaba. «Rustico», su voz resonó, intensa y clara, como una melodía que traía calma. «Ayúdame. Voy a sacarte de aquí», prometí, mientras un impulso de energía brotaba dentro de mí. La luz del espejo comenzó a formar una forma sólida, ofreciendo un camino hacia la libertad. Justo cuando parecía que la sombra estaba a punto de ser derrotada, un estruendo sacudió el aire, el suelo tembló. Algo más iba a surgir de las profundidades. Un oscuro latido empezó a resonar, repitiendo una frase que heló mi sangre. «No puedes escapar de mí, Rústico». «¿Qué es eso?», murmuró Elena, miedo en su voz. Pero no podía mirar atrás. La lucha no había terminado. «No voy a permitir que esto quede así», respondí, aferrando el espejo con fuerza. «No voy a perderte». Entonces, con todas mis fuerzas, me lancé hacia el portal que se estaba formando, decidido a destruir lo que quedara de la sombra y rescatar a mi madre, aunque eso significara adentrarme aún más en la oscuridad. Pero justo en ese momento, la voz resonó de nuevo, más clara, más ominosa, como un eco interminable en el abismo. «Bienvenido de regreso, Rústico». Capítulo 8. La oscuridad se tragó mi grito mientras me lanzaba hacia el portal. Todo lo que había luchado, todo lo que había perdido, parecía concentrarse en ese instante. La luz del espejo se expandía a mi alrededor, empujando contra la sombra, pero también sentía que un peso terrible se acercaba desde el fondo. Tan pronto como crucé el umbral, una energía helada me envolvió. Me encontré en un lugar diferente, un espacio donde el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes eran de un gris opaco y el aire estaba cargado de un silencio inquietante. «¡Mamá!», llamé, esperando escuchar su voz, pero solo el eco de mi propia voz me respondió.
Era como si hubiera cruzado una puerta a otra dimensión, un lugar donde la esperanza se desvanecía un poco más con cada respiración. De repente, frente a mí, apareció la sombra. Ya no era una mera figura encapuchada, se había agrandado, tomando una forma aún más grotesca y definida. Mientras se acercaba, pude ver que tenía una cara, una mueca de desprecio que parecía retorcerse de placer ante mi miedo. «Siempre has sido un niño perdido, Rústico», dijo, su voz resonando con un tono mordaz. «¿Crees que puedes salvar a tu madre? ¿Crees que puedes salvarte a ti mismo?» Una ráfaga de miedo me atravesó, pero recordé las almas que me habían acompañado. «No estás aquí para asustarme», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Eres solo el miedo que he dejado que se apodere de mí». La sombra se detuvo un momento, su expresión se oscureció. «Eres más fuerte de lo que pensaba, pero hay límites en tu poder. Siempre habrá sombras que te sigan». Con cada palabra que decía, la figura parecía llenarse de una energía desconcertante. El frío que me rodeaba se intensificó y una bruma comenzó a formarse a mi alrededor. Hombres y mujeres aparecían en la niebla, las caras visiblemente marcadas por el sufrimiento. Eran recuerdos, sombras de quienes habían tenido sus propias luchas. «No», grité, «no son solo recuerdos, son fuerza, son esperanza. No estás atrapando nada aquí, esto no es más que una ilusión». La sombra se rehusó a retroceder, su risa llenó el aire, un eco sombrío que reverberaba en cada rincón de este lugar extraño. En un instante de inspiración recordé el espejo, el poder de la luz. «El espejo», musité para mí mismo. Sin perder tiempo, busqué su reflejo en el entorno que me rodeaba. Con un gesto violento, extendí la mano, concentrándome en la luz que había liberado antes. La bruma parpadeó y las almas comenzaron a brillar a mi alrededor. «Ven a mí», extendí la mano hacia el horizonte brumoso. «Vengan conmigo, lucharemos juntos». Las figuras en la bruma comenzaron a moverse, fusionándose con la luz. Con cada destello, el poder de la sombra tambaleaba. La figura retorcida de la sombra se estremeció, como si estuviera empezando a entender que no estaba sola en esta lucha. «Esto no ha terminado, Rústico», aulló, pero su voz ahora sonaba más distante, más débil. El frío comenzó a retroceder y la luz me envolvió, cada vez más intensa. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso adelante, un nuevo sonido rompió el aire, el crujir de la tierra, como si el mismo mundo se estuviera fracturando. Algo me dio un vuelco en el estómago. Un abismo se abrió en el espacio detrás de la sombra, negro y voraz. No había tiempo que perder. La lucha estaba lejos de terminar y aún debía rescatar a mi madre. Con la luz a mi lado, me preparé para enfrentar lo que vendría, sintiendo que, finalmente, el verdadero desafío estaba por comenzar. Capítulo 9. El abismo detrás de la sombra parecía nunca terminar. Me paralicé por un momento, sintiendo el aire a mi alrededor volverse más pesado. La sombra se lanzó hacia mí, como un rayo buscando su objetivo, pero ya no podía dejarme llevar por el miedo. En su lugar, sentí una oleada de determinación. Extendí mis manos y la luz brilló con fuerza, iluminando la oscuridad que se cernía sobre mí. «No tienes poder sobre mí», grité, y la luz se intensificó, enviando ondas de energía que hicieron temblar el suelo. Las almas comenzaron a resonar, uniéndose a mi lucha, llenando el espacio con una armonía de vivencias pasadas. La sombra retrocedió. «No puedes luchar contra lo inevitable», aulló, las palabras resonando como gritos desesperados. Pero yo sabía que lo inevitable no tenía poder sobre mí. Abrí un paso a través de la bruma, dejando que la energía luminosa se convirtiera en un escudo entre nosotros. «Debes dejarlo ir», grité, mientras una imagen borrosa de mi madre apareció detrás de la sombra. Su rostro era un rayo de luz en medio de la oscuridad. «¡Mamá!»,
La visión me llenó de valor. No iba a permitir que la sombra se interpusiera en mi camino. La figura oscura se fue deshaciendo, pero no del todo. Apenas podía pensar en los recuerdos de mi madre. Necesitaba estar con ella otra vez. La luz se expandió hacia la imagen de su rostro. Entonces todo explotó en un destello. «¡Eso es, Rústico!», las almas me animaban. «¡Ve por ella!». Fue entonces cuando vi un objeto brillar en la oscuridad detrás de la sombra, como un faro en la tormenta. Era un pequeño reloj, doblado pero intacto, del que había olvidado su existencia. Sin pensarlo, me moví hacia él, dejando que la luz me guiara a través de la niebla. Mientras me acercaba, el reloj comenzó a girar en el aire, como si estuviera atrapando el tiempo mismo. «¿Qué es esto?», me dije a mí mismo. La sombra se retorcía, pero mientras más me acercaba, más débil se volvía. «¡Es mi pasado!», grité, comprendiendo que ese objeto guardaba memorias de momentos felices y tristes con mi madre. Mi respiración se volvió más rápida. «Te elijo a ti y a todas las memorias». Una vez alcanzado el reloj, se iluminó en un destello blanco, atrapando tanto las sombras de mi mente como los recuerdos que había querido bloquear. «¡No!», el grito de la sombra resonó en la oscuridad, ahora visiblemente frágil. «Esto no terminará así». Pero no le permití terminar su frase. Con una fuerza renovada, levanté el reloj y dirigí su luz hacia la sombra. «¡Libérate!». Y entonces estalló en 1000 fragmentos de luz, cada pedazo desintegrándose en una brillante constelación que llenaba el espacio a mi alrededor. De repente, el abismo que me había intimidado se fue cerrando, mientras la sombra se desvanecía en un rugido lejano. El espacio se transformó en un prado de luz pura, y el eco de las almas se escuchaba armonioso. Me encontré de pie, aún sosteniendo el reloj, sintiendo que el tiempo me había dado la oportunidad de recuperar lo que había perdido. Pero la lucha no había terminado del todo. ¿Dónde estaba mi madre? El eco de su risa aún resonaba en mi mente, y el tiempo parecía estar a punto de correr nuevamente. Sabía que debía seguir adelante. Miré hacia el horizonte de luz, listo para dar un paso más. No sabía qué vendría a continuación, pero si la sombra me había enseñado algo, era que el valor y la esperanza siempre pueden abrir espacios donde antes solo había oscuridad. La bruma se disipa lentamente mientras me enfrento al horizonte de luz que se extiende ante mí. Todo lo que había luchado y todos los recuerdos que había liberado flotan a mi alrededor como estelas brillantes, emitiendo una cálida energía que me envuelve. Por un momento siento que he triunfado, que yo mismo he sido liberado de las cadenas que echaban raíces en mi mente. Sin embargo, esa sensación de alivio pronto se ve opacada por la falta de mi madre. Su risa, que aún resuena en mi cabeza como una antigua melodía, se siente lejana. «Mamá», la llamo, con la voz temblorosa. No hay respuesta, solo el eco de mi voz que se pierde entre los destellos de luz. Empiezo a caminar hacia adelante, mis pasos resuenan en la calidez del entorno. Giran imágenes a mi alrededor, momentos compartidos con ella, riendo, jugando y hablando. Cada recuerdo alimenta mi esperanza, pero cada instante en que su figura no aparece también incrementa mi desasosiego. ¿Dónde estaba? ¿Le había dado la oportunidad de volver con todas las almas que había liberado? De repente, una sombra familiar emerge entre las brumas luminosas. No es la sombra oscura y aterradora de antes, es la sombra de mi madre, pero su rostro no está distorsionado por el miedo, sino sereno, rústico. Sus ojos, llenos de amor y calma, me abrazan como un manto. He estado aquí todo el tiempo. ¿Mamá? La emoción rompe la barrera de mis labios. Te he estado buscando. Mis lágrimas brotan mientras me acerco, sin saber si puedo tocarla. Sin embargo, mientras me acerco, ella empieza a desvanecerse como una imagen en una película cuya cinta comienza a cortarse. No estoy del todo aquí, pero has hecho algo increíble. Su voz es como un susurro, una alusión a todo lo que he enfrentado.
Has liberado lo que estaba atrapado y, al hacerlo, también te has liberado a ti mismo. La confusión inunda mi mente. Pero no puedes quedarte. Te necesito saber que estás bien. En ese instante, el vacío amenaza con consumir lo que he logrado. He luchado tanto y con esta revelación me doy cuenta de que hay más por descubrir. Lo que has hecho es importante, Rústico. Debes seguir. Hay más sombras, más historias que necesitan ser contadas. Me mira intensamente, un rayo de esperanza en sus ojos que siento atravesar mi alma. Te he dejado un regalo. Siempre estaré contigo, en cada paso que des. La luz que traes puede cambiar lo que está perdido. A pesar del martilleo de mi corazón, un entendimiento se asienta en mi pecho. Ella es parte de estas memorias, y aunque no tengo en mis brazos a la madre que he anhelado, su esencia vive en cada uno de esos momentos. Siempre estaré aquí, me dice, mientras su figura se transforma en luces de colores, vibrantes y alegres. Y con un último destello, ella desaparece en un fulgor brillante, una explosión de recuerdos que me rodea. La tristeza me golpea, pero esa pérdida se siente diferente, más como una liberación. La luz a mi alrededor empieza a vibrar con más fuerza. Mis pasos hacia adelante, aunque con un tono de melancolía, están llenos de propósito. Mientras avanzo, pienso en Marta y todas las almas que aún necesitan ayuda en el callejón. Me doy cuenta de que el ciclo de la oscuridad no ha sido completamente destruido. He liberado muchas historias, pero otras aún podrían ser atrapadas por la sombra que acecha en la realidad. Salgo del prado resplandeciente y me encuentro nuevamente en el callejón, esta vez iluminado por una nueva esperanza. Las luces titilan, pero no por culpa del miedo, sino por la promesa de una batalla que estoy dispuesto a enfrentar. ¿Existen más como Elena? ¿Más sombras ocultas que esperan? Ya no hay lugar para el temor en mi corazón. Un impulso de voluntad recorre mi cuerpo mientras camino, con la luz del espejo en la mano. Con cada paso me siento más en paz, aunque las preguntas sigan atormentando. Quizás no tenga todas las respuestas y la incertidumbre continúa, pero sé que la lucha por liberar a aquellos que aún están atrapados apenas comienza. Mientras me alejo, la noche se siente más amable. A veces miro hacia atrás, aunque el callejón parece cambiar con cada mirada. Queda un eco lejano de risas y llantos, pero ahora es un eco de vida, un recordatorio de que siempre habrá sombras, pero también siempre habrá luz para enfrentarlas.